Hola, ¿cómo están? En este video miraremos cómo trabajar con fasores, que es un concepto central cuando estamos trabajando o aprendiendo circuitos AC y máquinas eléctricas. Miraremos ese concepto, miraremos también cómo representar señales en el tiempo, porque cuando trabajamos con fasores realmente lo que estamos haciendo es transformar o representar de otra manera, digámoslo así, nuestras señales sinusoidales, que son con las que trabajamos en circuitos en alterna en AC. Aprenderemos también cómo hacer esa transformación de nuestras señales matemáticamente a fasores y haremos finalmente varias operaciones matemáticas usando digamos diferentes formas de representación cuando trabajamos con fasores. Hay realmente dos formas de representación cuando trabajamos con fasores. Una va a ser en polar, otra va a ser en rectangular y podemos hacer una serie de operaciones matemáticas, igual que en cualquier sistema numérico, suma, resta, multiplicación y división, pero pues digamos hay ciertas reglas para poder hacer eso. Entonces básicamente esos son los temas que abordaremos en este video. Bueno, como les decía, entonces la primera parte de este video es mirar la parte o mirar el concepto de lo que significa un fasor. Entonces vamos a esa primera parte. Entonces un fasor realmente es un vector giratorio. Pero giratorio ¿en dónde? En un plano que le denominamos plano complejo. ¿Cómo así? Nosotros hemos visto, por ejemplo, cuando trabajamos con física mecánica, que nosotros digamos tenemos una masa. Supongamos que la fuerza la aplico así, tengo un vector de fuerza y ese vector de fuerza estaría por aquí y se va a descomponer digamos en una parte en X, una parte en Y y va a tener un ángulo. Entonces un vector tiene una magnitud y tiene un ángulo. Pero normalmente cuando vemos esto en física, vemos que este vector es un vector estacionario, es un vector fijo, es decir, no se está moviendo hacia ningún lado, sino que apunta en una dirección y ya. ¿Qué sucede cuando estamos trabajando con fasores? Cuando estamos trabajando con fasores, realmente es un vector que está girando en un plano que, como dijimos, es el plano complejo. Entonces, realmente ese plano complejo lo voy a dibujar. Lo que va a tener son los siguientes elementos. Entonces, voy a tener por acá una componente real y una componente que le denominamos imaginaria. Real, imaginaria. Lo mismo acá, va a ser real y por aquí va a tener también imaginario. Voy a dibujar mi vector que ahora lo denominamos fasor porque está girando. Entonces este sería digamos mi fasor, va a tener también un ángulo y supongamos que ese fasor es un fasor de voltaje. Con los fasores yo puedo representar en circuitos en alterna y en máquinas eléctricas, puedo representar voltajes, corrientes, potencias, impedancias, que también es un concepto importante cuando trabajamos en circuitos, etcétera. Este vector, como les decía, va a estar girando, entonces se va a mover en este plano de manera circular como están las flechas. Entonces va a hacer ese movimiento con una frecuencia, él va a estar moviéndose acá con una frecuencia. Esa frecuencia con que se mueve le denominamos W. Esto se denomina frecuencia angular. Matemáticamente esa frecuencia angular es 2pi por la frecuencia normal de nuestra señal. Ahorita vamos a ver que esto es digamos fasorialmente, pero también hay una representación en el tiempo. Esta frecuencia angular, las unidades son normalmente radianes por segundo. Radianes es una unidad de medida de ángulo. O también puede ser en grados, si lo queremos ver así, por segundo. Tiene esas dos formas de representación. Ahora, normalmente cuando estamos trabajando fasores y circuitos AC, la unidad que se trabaja son radianes.
aunque digamos en este video voy a usar grados por facilidad para aquellos que no están tan familiarizados con la unidad de radianes. Bien, entonces básicamente tenemos eso aquí. Ahora, este plano complejo, que le denominamos plano complejo, también va a tener unos ángulos. Entonces realmente la parte real es 0 grados, si lo quieren ver así. La parte imaginaria son 90 grados. Esta parte que está aquí son 180 grados. Y este componente acá imaginario son 270 grados. ¿Qué sucede? A medida que ese vector está girando, si quisiéramos representarlo en el tiempo, lo voy a hacer por aquí. Si quisiéramos mirarlo en el tiempo, esto es en el plano complejo, pero si quisiéramos mirarlo en el tiempo, lo que tendríamos es lo siguiente. Entonces por aquí voy a tener, digamos, el tiempo, voy a dibujarlo así, tiempo. Y vamos a tener nuestra onda, una onda que es de tipo sinusoidal, que es una onda periódica y que evoluciona así en el tiempo. Entonces, a medida que se desplace nuestro fasor, lo que realmente estamos haciendo es barrer unos ángulos. Esos ángulos están contenidos en la onda. Me explico. Por ejemplo, la onda seno arranca en 0. Aquí son 90 grados. Perdón, acá son 180 grados. Aquí son 90 grados en la mitad. Aquí en este punto son 270 grados. Y aquí son 360 grados. Entonces, cuando nuestro fasor va de 0 a 90, estamos realmente barriendo esta porción de onda hasta los 90 grados que es acá. Entonces, esa primera parte aquí le denominamos primer cuadrante. El primer cuadrante va desde los 0 grados hasta los 90 grados, que equivale a esta porción de onda hasta los 90, hasta este pico. Esta señal también, digamos, es la señal B. Esto tiene una amplitud acá, digamos, esto es B. Bien, 10 voltios, 15 voltios, lo que ustedes quieran. De los 90 a los 180 grados es este que le denominamos segundo cuadrante. Y entonces haríamos el barrido de la onda en esta porción, hasta los 180 grados. Ahora, de los 180 a los 270 grados le denominamos tercer cuadrante. Y entonces estaríamos haciendo el barrido, lo voy a poner en color verde, de esta porción de onda acá. Y en el cuarto cuadrante, este es cuarto cuadrante, estaríamos haciendo el barrido de 270 a los 0 grados o 360. Entonces sería hacer el barrido, lo voy a colocar en rojo, de esta porción. Cuando llega acá, vuelve y gira, vuelve y se repite, entonces la señal sigue siendo periódica. Entonces esta es una representación de la señal en el tiempo. Mientras aquí tenemos una representación de nuestro fasor en un plano que es complejo, pero sabemos que al girar lo que estamos haciendo es recorrer la onda, hacer el barrido, digamos, de toda la onda sinusoidal. ¿Y por qué ondas sinusoidales? Porque las ondas sinusoidales son con las que normalmente trabajamos en circuitos en alterna. Por ejemplo, la red eléctrica que llega a nuestro hogar o la red trifásica a nivel industrial realmente está compuesta por un conjunto de ondas sinusoidales. Entonces, básicamente por eso trabajamos con ondas sinusoidales y también cosinusoidales. Entonces es como la forma de onda o la señal típica que trabajamos cuando estamos usando circuitos en alterno. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros podemos ir de la representación del plano complejo a la representación en el tiempo o viceversa. Podemos ir de la representación en el tiempo al plano complejo. Podemos tener ese tipo de transformaciones. ¿Qué elemento nos permite, digamos, enlazar esta representación en el tiempo con el plano complejo? Entonces, lo primero que debemos decir es que matemáticamente, lo voy a hacer por aquí aparte, este fasor que le denominamos B
va a ser, supongamos que sea un voltaje, entonces va a ser una amplitud, la amplitud es Bm, es la amplitud de este voltaje, 10 voltios, 170, 308 voltios, lo que estemos trabajando, por E a la J phi. Este phi es este phi y a ese phi le denominamos ángulo de desfase. Bm es la amplitud de nuestro fasor. Esa amplitud, digamos, está en este caso en voltios, pero si fuera una corriente, pues sería la amplitud de la corriente, si fuera una potencia estaría en vatios, etc. Bien, entonces realmente vemos que está compuesto por un operador o por una parte que es un exponencial. Y tiene J. Esta J significa el operador imaginario. Resulta que como en nuestro plano complejo tenemos real e imaginario, la parte imaginaria siempre va a estar asociada con un operador que le denominamos J. Este es nuestro operador imaginario. Entonces lo voy a poner aquí. Ese operador imaginario se escribe como raíz de menos 1, matemáticamente o numéricamente. Bien, resulta que esta expresión que le voy a colocar 1 se puede transformar en senos y cosenos para tener esta, digamos, como enlazar esa parte de representación en el tiempo. Entonces, este E a la J phi por identidad de Euler es igual a coseno de phi más J sen de phi, que es ese ángulo de desfase que va a tener nuestro fasor. Realmente ese ángulo de desfase es un corrimiento que puede tener la señal hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces la señal puede estar desplazada hacia acá o hacia acá. Ese desfase es justamente este ángulo. Entonces eso es lo que vamos a tener. Ahora, siempre que estemos trabajando con fasores y con expresiones matemáticas que tengan fasores, siempre va a aparecer nuestra frecuencia angular, como lo vamos a ver en las siguientes partes del video. Importante que sepamos que está en radianes por segundo, esta parte es importante, ¿bien? O en grados por segundo. Entonces, como les decía, la identidad de Euler nos dice que podemos transformar este a la J phi en seno y coseno. Resulta que la parte coseno va a estar asociada a la parte real de nuestro vector. Entonces este vector, al igual, o fasor, al igual que cuando vemos digamos física, podemos descomponerlo tanto en X como en Y. Aquí sucede algo similar, podemos descomponerlo en la parte imaginaria y en la parte real. Entonces esa descomposición, la parte real siempre va a estar asociada al coseno, mientras la parte imaginaria va a estar asociada a la parte seno. Entonces esta es la descomposición que vamos a tener de nuestro fasor, digamos en el eje imaginario y en el eje real. Entonces nosotros podemos escribir este fasor de 1 en 1, lo podemos escribir de la siguiente manera, como Bm, y ya dijimos que a la J phi era coseno y seno. Entonces coseno de phi más J sen de phi. Entonces ya dijimos que esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Cuando tenemos separado lo real y lo imaginario de esta manera, decimos que esta es la representación, lo voy a poner aquí, representación en rectangular. ¿Listo? Y cuando lo tenemos con un ángulo, cuando lo tenemos con un vector normalmente que tiene magnitud y ángulo, es decir, cuando lo tenemos de esta manera, magnitud y ángulo, decimos que esta representación es representación en polar. ¿Qué significa? Que vamos a ver más adelante en el video que podemos representar nuestros fasores o con representación en rectangular, que sería parte real y parte imaginaria separadas, o representación polar, que es una amplitud y nuestro ángulo de desfase, que como dijimos es un corrimiento de la señal
a la derecha o a la izquierda, ¿bien? Entonces, básicamente ese es el concepto de fasor con el cual, digamos, arrancamos este video. ¿Qué vamos a hacer ahora? En la segunda parte del video vamos a ver cómo representar señales en el tiempo y cómo hacer estas transformaciones que dije acá, del plano complejo al tiempo o del tiempo al plano complejo, que es donde está nuestro fasor. Bien, entonces vamos a ir a esa segunda parte. Bueno, entonces como les decía en la segunda parte, la idea es mirar cómo podemos representar nuestras señales que ya dijimos están en el tiempo y cómo podemos hacer la transformación a fasor y viceversa. Entonces voy a partir de lo que normalmente sabemos de una onda, digamos seno o coseno, porque puedo tener ambas. Entonces realmente yo voy a tener aquí un plano, esto es el tiempo. Claro que ahora vamos a ver que en circuitos ya no va a ser el tiempo, sino va a ser esa frecuencia que vimos, frecuencia angular, por el tiempo. Bien, supongamos que sea un voltaje. Entonces vamos a tener aquí nuestra onda sinusoidal de esta manera. Matemáticamente esa onda sinusoidal va a tener, digamos, una amplitud. Si fuera un voltaje, lo voy a representar como un voltaje, pues va a tener un Bm, que es la amplitud. Entonces este es amplitud, o cuando estamos trabajando a nivel eléctrico pues se denomina valor pico. Ese puede ser 10 voltios, 15, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Resulta que entonces, si queremos escribir esta señal en términos matemáticos, el voltaje, esa señal, sería Bm, que es la amplitud, por el seno de omega t, que es nuestra variable, digamos omega por t. Ahora siempre va a estar multiplicado y va a haber siempre ese ángulo de desfase, que es el que les mencionaba ahorita. Entonces, omega ya dijimos que era la velocidad angular. Allá, cuando estamos viendo esa parte de fasores, pues el fasor, recuerden que está girando en un plano que es complejo, y esa velocidad con que está girando en ese plano complejo es de esa velocidad angular. Pero ahora para escribir la señal va a estar multiplicado por el tiempo. Entonces la señal, como dije, evoluciona en el tiempo hacia allá, es una señal periódica, vuelve y se repite. Y tenemos un ángulo de desfase. Entonces cuidado con esa parte de ángulo de desfase. ¿Cómo opera el ángulo de desfase? Entonces lo voy a dibujar por aquí. Dibujémoslo así. Este es omega t y voy a dibujar la señal. Entonces, el truco siempre va a estar en volver esta parte cero. Me explico. Supongamos que yo tengo una señal, le voy a colocar valores, digamos va a ser 5 seno de 10t, más o menos lo voy a poner en grados, voy a ponerle más mejor, más 30 grados. Bien, entonces lo voy a dejar así, 10t más 30 grados. Entonces el truco para graficar esta señal siempre va a estar en volver el paréntesis cero. Entonces, ¿cuándo el paréntesis se vuelve cero? Cuando este 10t vale igual a menos 30. Entonces todo esto va a ser como una nueva variable. Esa variable se va a denominar omega t. Omega t, siempre que multipliquemos esa velocidad angular por un tiempo, nos va a dar siempre un ángulo, que normalmente ese ángulo está en radianes, pero pues en el video lo voy a hacer en grados, con lo que les decía ahorita. ¿Qué significa? Menos 30 más 30 se volvió este paréntesis cero, el que acompaña al seno. Entonces quiere decir que inicialmente este es el punto de inicio de la señal. Este es el punto donde arranca la señal. Entonces realmente, si lo quisiera dibujar, supongamos que aquí es por este lado, acá va a ser los menos 30. Entonces aquí va a ser menos 30 grados. Quiere decir que nuestra onda, que es seno, va a arrancar en, digámoslo así, menos 30. O sea que la señal está desfasada, está corrida hacia la izquierda. Bien, entonces un ángulo positivo, lo voy a colocar acá,
es igual a un desplazamiento de la señal a la izquierda. ¿Y por qué un ángulo positivo? Porque realmente pues yo apliqué el menos 30, pero el ángulo original, el ángulo digamos inicial con que estaba la señal, voy a ponerlo en morado, este es el ángulo inicial de desfase. ¿Listo? Entonces son 30 y era positivo. Que apliqué el menos 30 para volver 0 el paréntesis, otra cosa para saber el punto de inicio. Ahí arrancaría. Pero realmente el ángulo que va a tener no es, o el ángulo de desfase en este caso es positivo, es más 30 grados. Pero entonces significa que un ángulo positivo significa un desplazamiento a la izquierda de la señal. Entonces en este caso el valor pico va a estar por aquí y va a valer 5. Entonces esta es nuestra representación en el tiempo. Bien. Ahora, puede suceder lo contrario. Podemos tener una señal que sea, por ejemplo, 10 seno de 10t igual menos 50 grados en voltios. Entonces aquí lo voy a poner en voltios. Si nosotros graficamos, voy a hacerlo por aquí, de esta manera, este es omega t. Si nosotros lo graficáramos, entonces de nuevo, el truco es volver este paréntesis 0. Cuando este paréntesis se vuelve 0, cuando 10t, que es toda la variable, vale igual a 50 grados. 50 menos 50, 0, se anuló. ¿Qué significa? Que puse un ángulo positivo, entonces 50, digamos, está por aquí. Quiere decir que ahí arranca nuestra señal sinusoidal, está desplazada. Y aquí, pues vamos a obtener los 10 voltios. Entonces va a estar por acá. Entonces la señal está desfasada. Este punto de acá sería 50 más 180 grados, que es 230. Y aquí este último punto sería 360, volvería a ser los 50, digámoslo así. 360 más 50 vuelve a ser los 50 acá. Porque la señal, recuerden, vuelve y se repite. ¿Sí? Vuelve y se repite. Listo. Esta es nuestra señal de voltaje. Entonces, ahora un ángulo, voy a escribirlo por aquí, un ángulo negativo es igual a un desplazamiento a la derecha de la señal. Entonces vuelve y juega. Mientras aquí, digamos, yo puse, el ángulo era positivo y puse menos 30, fíjense que arrancó corrida hacia la izquierda. Aquí pasa lo contrario, vale 50, debo poner 50, pero el ángulo de desfase, que realmente es menos 50, lo que hace es que el desplazamiento de la señal sea ahora hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, en este caso, cuando tenemos un ángulo positivo, de esta manera, decimos que la señal está adelantada. Mientras que cuando tenemos un desplazamiento a la derecha de la señal, decimos que esa señal está retrasada o en retraso. Bien, entonces adelanto o retraso. Eso depende mucho entonces del ángulo de desfase que tenga nuestra, digamos, nuestra expresión en el tiempo. Pero ahora, ¿cómo vamos a hacer la transformación? Entonces, resulta, voy a dividirlo por aquí, resulta que siempre que queramos trabajar en fasores, los fasores deben estar en términos de coseno. Es decir, si yo quiero pasar esta señal de acá, esta expresión matemática, a un fasor, debería primero convertirla a coseno. Entonces, lo primero que vamos a hacer, voy a escribirlo por acá, para transformar una expresión matemática en fasores, convertirla a coseno. Entonces voy a escribirlo por aquí, pasos. Entonces voy a decir que siempre las señales deben estar en términos de coseno. ¿Cómo vamos a hacer la transformación? Entonces empleamos dos relaciones importantes.
Entonces, si yo tengo un seno y lo quiero transformar a coseno, va a ser igual a coseno de omega t menos 90 grados. Bien. Y cuando ya está en coseno, ya ahora sí en el segundo paso, es transformar directamente a fasor. Ese fasor va a estar, como les decía, hay una representación en rectangular, hay una representación en polar. Directamente cuando hacemos esto, ese fasor va a estar en notación en polar. Ya después lo podemos descomponer. Entonces coloquemos varios ejemplos. Supongamos, digamos que tengo la señal que tenía ahorita, digamos 5 seno de 10t más 30 grados. Entonces, esta señal es seno, pero según dice el paso 1, debo transformarlo a un coseno. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces sería 5 coseno de 10t. Esta parte no cambia porque yo no cambié la frecuencia de la señal. La señal siempre va a estar con una frecuencia. Cuando aplico esto, lo que cambia es el ángulo. Listo, sería más 30 grados por aquí menos 90 grados. Bien, sería como la idea. Entonces aquí sería que esto es igual a 5 coseno de 10t y más 30 menos 90 sería menos 60 grados. Una vez ya tenga esto, puedo transformar directamente al fasor. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo para transformar al fasor? Cojo la amplitud o magnitud, esta es la amplitud, recuerden, y el ángulo de desfase, que en este caso son los 60 negativos. Entonces va a quedar 5 con ángulo de menos 60 grados, y si esto es un voltaje, pues va a quedar en voltios, que es lo que hemos dicho acá, voltios. ¿Listo? Entonces, repito, para transformar una señal que esté en el dominio del tiempo, siempre tenemos que representarla como coseno. En el ejemplo, esta señal es sinusoidal. Por convención se usa coseno, entonces debo transformarla. ¿Qué uso? Entonces seno de omega t es igual a coseno de omega t menos 90 grados. Entonces este 5 seno de 10t más 30, lo que voy a hacer es restarle 90 grados al ángulo para transformarlo y ya queda en coseno. Entonces va a quedar 5 coseno de 10t más 30 grados menos 90 grados. O sea, va a quedar 5 coseno de 10t, 30 menos 90 menos 60 grados, y eso lo puedo transformar a fasor tomando directamente la amplitud, que es 5, y el ángulo de desfase, que en este caso es menos 60. En el caso de que tengamos ya una señal en términos de coseno, pues lo puedo aplicar directamente. ¿Listo? Que es lo que vamos a ver ahorita a continuación. Entonces básicamente voy a subir aquí un poquito. Para el coseno vamos a tener lo siguiente. Si digamos nosotros tenemos una señal coseno, voy a subirlo, que digamos sea 5 coseno de 10t más 50 grados. Aquí como ya está en coseno, lo puedo transformar directamente a fasor en polar. Entonces recuerden que en polar es magnitud y ángulo. Entonces en este caso magnitud, la magnitud es 5 y nuestro ángulo de desfase 50 grados, digamos que también sea voltios. Entonces ya lo pude aplicar, digamos, directamente, pero es siempre y cuando nuestra señal esté en términos de coseno. Si no, pues debo hacer esta transformación que hicimos. ¿Listo? Entonces esa va a ser la manera de transformar nuestras señales que están en el tiempo, que son sinusoidales. Estas las podemos ver con el osciloscopio, etcétera, y las podemos transformar a fasores como están acá. Ya lo que nos sigue en el siguiente paso es hacer las transformaciones. Vamos a aprender cómo graficar y hacer las transformaciones en la tercera parte del video. Entonces vamos a esa parte, a esa sección. Bueno, continuando con el video, entonces lo tercero que vamos a ver es la notación en rectangular y polar, que la he estado como tomando en todo el video. Pero en este caso pues la vamos a ver o vamos a mirar cómo hacer transformaciones de rectangular a polar. Resulta que nuestro fasor se puede representar en estas dos, digamos, de estas dos maneras. De manera rectangular, recuerden que rectangular es imaginario, real imaginario, y polar es una magnitud y un ángulo. Entonces de nuevo voy a graficar
por este lado mi fasor. Recuerden que esta es la parte real, esta es la parte imaginaria, aquí también tenemos real negativo y aquí tenemos imaginario negativo, pues lo voy a dejar así. Vamos, así se escribiría más exactamente. Aquí voy a tener entonces mi fasor y coloquémosle valores. Supongamos entonces que esto vale 15 amperios para cambiarlo un poco y que este ángulo de desfase es igual a 50 grados. Entonces, como dijimos, la parte rectangular, lo rectangular significa que se va a descomponer en una parte real y en una parte imaginaria. Ya dijimos que la parte imaginaria tiene algo que es el operador J, que es ese operador imaginario. Entonces, ¿cómo descomponer nuestro fasor aquí en una parte imaginaria y aquí en esta parte en lo real? Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer esa transformación? Dijimos que la parte real va a estar asociada al coseno, según lo que mencionamos. Entonces, en nuestro caso, serían los 15, que son 15 amperios, por el coseno del ángulo de desfase. Recuerden que el ángulo de desfase es este phi. Sería 50 grados. Y nuestra parte imaginaria va a ser igual a esos mismos 15, pero la parte imaginaria siempre está asociada al seno. Entonces sería por el sen de 50 grados. Entonces voy a sacar aquí la calculadora. Yo tengo acá entonces 15, 50, voy a sacar el coseno y multiplicar. Entonces me da 9.64 por este lado. 9.64 lo real, 64.2 si lo quieren poner así. Y lo imaginario, voy a colocarlo acá con seno, me da 11.49. Pero como es imaginario debo ponerle el J, 11.49. Entonces mi número o mi transformación de este fasor a rectangular va a ser de la siguiente manera. Entonces va a ser 9.642, que es lo real, más J, 11.49, que es lo imaginario. Todo esto, como es una corriente, pues va a estar en amperios. Bien, entonces sería lo primero. Ahora, ¿qué sucede? Entonces nosotros tenemos esta parte rectangular. Ahora, si quisiéramos hacer lo contrario, por ejemplo, nos dan un vector en rectangular o nos dan un fasor, si lo queremos más bien ver así, en rectangular. Supongamos que tengo un fasor 2 que va a ser 5 más J3. Este que está en rectangular lo puedo transformar a polar, que es la otra manera de representación. Entonces en polar, recuerden que es una amplitud con un ángulo de desfase, este ángulo de desfase. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer aquí? Para hallar la amplitud siempre va a ser la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, sin el operador j, cuidado, sin la j. Recuerden que la j matemáticamente es raíz de -1, pero es sin la j. Y el ángulo de desfase, como tenemos una parte imaginaria y una parte real que está asociada al seno y al coseno, pues seno sobre coseno es tangente, pero como vamos a hallar el ángulo sería arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Entonces en nuestro caso, si yo quiero hallar la amplitud, sería de este fasor, sería parte real al cuadrado, que es 5 al cuadrado, más parte imaginaria, que es 3 al cuadrado. Entonces eso da 25, 5 al cuadrado, 25, más 9 raíz de 34. Listo, entonces acá lo voy a hacer. 34 raíz 5.83. Entonces 5.83. Y el ángulo sería arco tangente de la parte imaginaria, de nuevo sin el operador j, solo el 3, y la parte real, que en este caso es el 5. Recuerden aquí que esta es la parte real y esta es la parte imaginaria donde haya j. Listo, entonces lo mismo, 3, 5 lo divido
y le saco arco tangente. Son 30.96 grados. Entonces 30.96 grados. Si quisiera dibujar este fasor, entonces lo puedo dibujar aquí. Dibujémoslo así. Bueno, entonces como les decía, voy a tener aquí una parte real, una parte imaginaria y voy a graficar entonces este fasor. Aquí el fasor se hace uniendo tanto la magnitud como el ángulo, o sea que nuestro fasor, llamémosle F2, va a ser igual a 5.83, que es la amplitud que acabamos de hallar, con el ángulo de 30.96. Entonces acá quedaría 30.96 grados. Vamos a graficarlo, entonces sería, digamos, voy a ponerlo por aquí. Esto vale 5.83 en su amplitud y el ángulo, dijimos acá, es 30.96 grados. Esto puede ser una corriente, como les digo, puede ser un voltaje, etc. Ahora, coloquemos un tercer caso. El tercer caso lo voy a dibujar por aquí aparte. En este tercer caso voy a suponer, digámoslo, que nuestro ángulo, voy a dejarlo así por este lado, que nuestro ángulo fuera negativo, que también se puede dar. Es decir, yo tengo un fasor 3 que puede ser, digamos, 2 con ángulo de menos 50 grados. Entonces en este caso que tengamos un ángulo negativo y quisiéramos graficar esto, acá me faltó real negativo e imaginario negativo. Lo que vamos a hacer es que los ángulos positivos se van a leer en esta dirección, mientras los ángulos negativos los vamos a leer en esta dirección. Entonces aquí sería ángulo positivo y aquí sería ángulo negativo. Es la forma, digamos, de leer los grados. Entonces en este caso lo que tendríamos es lo siguiente. Vuelvo a tener aquí mi plano complejo. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Pero en este caso entonces 50 estaría hacia abajo. Supongamos que es este. Este vale 2. Digamos esto sea 2 voltios, pues será acá 2 voltios. Y el ángulo negativo sería este. Sería aquí los menos 50. ¿Listo? Entonces esa sería la forma de, digamos, representar tanto fasores en notación rectangular como en notación polar y leyendo ángulos tanto positivos como negativos. ¿Listo? Recuerden que si el ángulo es positivo, nuestra señal va a estar adelantada, según lo que vimos ahorita, y si nuestro ángulo es negativo como acá, nuestra señal está atrasada, por eso parte antes. ¿Listo? Siempre, digamos, la clave es ver aquí los 0 grados, digamos, el corte. Entonces siempre que el fasor pase primero por ahí, pues va a estar adelantado. En este caso, si yo quisiera dibujar ambos fasores, digamos este y este en el mismo plano, supongamos que el plano, digamos estos son los 5, para ponerlo como simétrico. Entonces este es el otro ángulo llamémosle Φ2, va a ser igual a 30.96 grados. Entonces fijémonos, y vale 5.83, puse ambos fasores en el mismo plano. Puedo tener varios fasores, corrientes, voltajes, potencias operando en el mismo plano complejo y va a estar aquí, digamos, girando. Entonces, fijémonos, este que es el de 5.83 pasó primero por el 0, por eso está por encima. Pasó primero por este 0, por el eje. Y el 2 todavía no ha pasado, el 2 le falta hacer este movimiento para pasar. Entonces, ¿quién pasó primero por el eje? Pasó esta de 5.83, luego esta está adelantada. Mientras que este fasor 2, llamémosle a este F1 y a este 2. Y mientras este fasor 2 todavía no ha pasado por el corte que es 0. Entonces, como todavía no ha pasado por el corte, esta está adelantada mientras este de aquí está en atraso. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Es importante esa parte de adelanto-atraso, porque vamos a ver que si usamos componentes como bobinas o como condensadores,
las corrientes o los voltajes pueden tener este comportamiento. Uno se va a adelantar, el otro se va a atrasar, o cuando estamos trabajando con potencia es lo mismo. Entonces por eso es importante aprender a hacer estas conversiones. Bien, entonces esa es la tercera parte de transformación entre notaciones rectangular y polar. Y finalmente, para acabar el video, vamos a ir a una cuarta parte sobre cómo hacer operaciones numéricas. Resulta que podemos hacer operaciones cuando tenemos nuestro fasor en rectangular, ciertas operaciones, o cuando tenemos nuestro fasor en polar podemos hacer otras operaciones. Entonces vamos a ir a esa parte. Bueno, para finalizar esta parte, entonces cuando estamos haciendo operaciones con fasores, estoy hablando de operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación y división, debemos tener, digamos, dos cosas en cuenta. La primera, solo podemos hacer suma y resta de fasores cuando tenemos nuestros fasores, digamos, en forma rectangular. Y multiplicación y división cuando tenemos nuestros fasores únicamente en polar. Me explico. Si por ejemplo tuviéramos un fasor que es 5 con ángulo de 30 y lo quisiera sumar con 2 con ángulo de 50, lo que tendría que hacer es lo primero, o voy a escribir por aquí, el 1 en nuestros pasos, pues es transformar los fasores, o bueno, sí, los fasores. En este caso están en polar, entonces de polar a rectangular. Va a ser esa primera parte. Entonces de nuevo, recuerden que si yo quiero transformar, llamémosle a este fasor 1, llamémosle a este fasor 2, los voy a sumar. Entonces de aquí el fasor 1, recuerden, la parte real va a ser igual a 5 por coseno de 30 grados, mientras la parte imaginaria va a ser igual a 5 por seno de 30 grados con el operador imaginario. Entonces lo voy a hacer acá, 5, tengo 30 coseno, multiplico, entonces esta parte da 4.333, mientras el otro es 30 seno, que es 0,5, y lo multiplico por 5 a 2.5, entonces sería J 2.5. Entonces mi fasor 1 en rectangular sería igual a 4.33 más J 2.5. Lo mismo debo hacer con el fasor número 2. El fasor número 2 va a ser parte real igual a 2 por coseno de 50 grados, y la parte imaginaria va a ser igual a 2 por seno de 50 grados con el J, no se nos olvide el J. Entonces 50, voy a ponerlo por acá, 50 coseno, borremos todo, 50 coseno y 2 por, entonces esto da 1.286, y la parte imaginaria era 50 seno 2 por, entonces daría 1.53 J por el operador imaginario, J 1.532. Los 1, entonces mi fasor 2 en rectangular sería igual a 1.286 más J 1.532. Cuando ya los tengo en rectangular, ahora sí los puedo sumar. Quiere decir que F1 más F2 va a ser igual a 4.33 más J 2.5. Eso es el fasor 1. Y le sumo el fasor 2, que es 1.286 más J 1.532. Cuidado en respetar los signos, me explico. Si nos hubiera dado la parte aquí negativa, porque pueden haber partes reales negativas o parte imaginaria negativa, porque es un plano complejo, pues debo respetar los signos. Si fuera resta aquí, este menos cambia los signos de este paréntesis, y ahí sí, cuando haga operaciones de signos, ahí sí puedo sumar, restar los dos en ese caso. Entonces es importante respetar los signos que tengan positivo o negativo la parte real o imaginaria. ¿Ven? Eso es clave. Listo, voy a sumar. Entonces, para sumar, ¿qué hago? Sumo lo real con lo real. En este caso esto es lo real. Y lo imaginario con lo imaginario. No los mezclo. Cuidado en no mezclarlos. Listo.
Solo puedo sumar reales con reales e imaginarios con imaginarios. Entonces en este caso sería 4.33 y 1.286 y lo voy a sumar. Entonces sería 5.616 en la parte real, que es este 4.33 y este 1.28. Y en la parte imaginaria sería 2.5 y 1.532 sería 4.03. Entonces más J 4.03. Entonces esa sería la suma, o también podría ser la resta de nuestros fasores, pero lo importante es que suma y resta el fasor debe estar en rectangular, parte real y parte imaginaria, todos los fasores que componen lo que queramos sumar o restar. Si no está así, no lo podemos hacer. Voy a la segunda parte. Entonces la segunda parte la voy a hacer como por aquí, la voy a separar. Voy a separarlo por acá para que no se nos mezcle. Dejémosla por aquí. Es la siguiente. Entonces multiplicación y división deben estar nuestros fasores en polar. Entonces de nuevo, supongamos que yo tengo un fasor 1 que es igual a 3 más J5. Este ya sabemos que está en rectangular. Y un fasor 2 digamos que es 2 con ángulo de 30 grados. Y supongamos que quiero multiplicar y dividir estos fasores. Entonces para multiplicar todos los fasores deben estar y dividir todos los fasores deben estar en polar. ¿Qué quiere decir? Que este debemos transformarlo en polar. Entonces nuestro fasor 1, que es 3 más J5, recuerden, lo podemos transformar a polar aplicando lo siguiente. La amplitud, recuerden que en polar es amplitud y ángulo, va a ser la raíz de la parte real. Entonces, de nuevo, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces parte real al cuadrado, o sea 3 al cuadrado, más la parte imaginaria sin la j al cuadrado, o sea el 5 al cuadrado. O sea que nos da 3 al cuadrado, 9, más 5 al cuadrado, 25. ¿Listo? Entonces 25 y 9, raíz de 34. ¿Listo? Entonces nos daría así. Esa raíz de 34, entonces lo voy a poner por aquí, 34, vamos acá. 34 raíz 5.83. Entonces, de nuevo, 5.83. Y el ángulo, recuerden que el ángulo sería arco tangente. Entonces, tangente a la menos 1 de la parte imaginaria que es 5 sobre la parte real que es 3. Entonces, nos daría 5, 3 dividido, y arco tangente 59.04. ¿Listo? O sea que nuestro fasor, digamos 1 en polar, sería igual a 5.83 con ángulo de 59.04 grados. Ahora sí, cuando ya los tengo de esta manera, lo que puedo hacer ahora sí es multiplicarlos o puedo dividirlos. Entonces, para la multiplicación, cuidado con lo que vamos a hacer acá, lo voy a hacer aquí en este lado. Para multiplicación, si fuera F1 por F2, lo que debo hacer es, voy a entonces multiplicar magnitudes o amplitudes y sumar los ángulos. Teniendo en cuenta que lo primero es que todos nuestros fasores estén en polar. ¿Listo? Entonces, bueno, yo voy a quitar esto acá un momentico. Déjenme un momento, lo trato de quitar. A ver si no lo daño. Listo, así. Entonces tenemos esa primera parte, los voy a dejar aquí aparte porque ya bueno no tengo tanto campo aquí en la hoja. Entonces, listo. Entonces voy a escribir mis dos fasores que dijimos, voy a ponerlo por aquí. Mi fasor, déjenme mirar si se ve todo bien, sí. Entonces, dijimos que el fasor 1 convertido era igual a 5.83
con ángulo de 59.04. Puede ser voltios, amperios, lo que ustedes quieran. Y el fasor 2 es igual a 2 con ángulo de 30. Entonces, para multiplicarlos, lo que hago es multiplicar las amplitudes y sumo los ángulos. Entonces, F1 por F2 sería igual a lo siguiente: 5.83 con ángulo de 59.04. Eso está multiplicado por 2 con ángulo de 30. De nuevo, debo respetar los signos de los ángulos. Cuando la notación está en polar, sí no pueden haber magnitudes negativas. Si llega a existir una magnitud negativa, debemos sumarle al ángulo 180 grados para convertir esta magnitud negativa en positiva. Recuerden que partimos de la noción de vector. Un vector no tiene magnitud negativa. Lo que puede cambiar es el ángulo. Entonces en polar, porque en rectangular sí puedo tener parte real negativa o parte imaginaria negativa. En polar la amplitud no, o la magnitud no puede ser negativa. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar las amplitudes. Entonces en este caso sería 5.83, 2. Entonces en este caso nos daría 11.66 en la amplitud. Y sumar los ángulos. Entonces los ángulos serían 59.04 más 30 grados. Entonces sería 59.04, aquí lo está haciendo, 59.04, 30, bueno, daría 89.04, entonces 11.66, 89.04 grados. Esta sería la multiplicación de nuestros dos fasores. Supongamos que ahora los quiero dividir, supongamos que ahora quiero F1 dividido F2. Entonces de nuevo, nuestros dos fasores deben estar en polar, y en este caso cuando queremos hacer división lo que hacemos es dividir las magnitudes o amplitudes de ese fasor y restar los ángulos. Entonces mientras acá sumamos, que es lo que tenemos aquí, aquí restamos los ángulos. Listo, entonces mi fasor 1 es 5.83 con ángulo de 59.04, lo divido entre el 2, que es 2 con ángulo de 30. Entonces divido las magnitudes 5.83 entre 2. Entonces 5.83 lo divido entre 2, 2.915. ¿Y con qué ángulo? Entonces sería 59.04 menos 30 grados. ¿Listo? Entonces nos daría 2.915 con ángulo de 29.04 grados. Y esta sería la división. ¿Listo? Entonces, lo que hicimos en esta última parte es aprender a hacer operaciones con nuestros fasores. Entonces tenemos suma, resta, multiplicación y división. Suma y resta, nuestros fasores deben estar en notación rectangular, que es real imaginario. Debemos transformar, si está en polar, debemos transformarlos pues a rectangular, y ahí sí ya los podemos operar. En este caso hicimos una suma, y la resta lo mismo, respetando los signos. Si hubieran partes negativas, debo respetar la ley de signos, cuidado. Multiplicación y división, los fasores deben estar en polar. Si hay algo que esté en rectangular, debo transformarlo a polar. Recuerden que lo hacemos con estas operaciones matemáticas, que son las que pusimos acá. Y pues tenemos los dos fasores. Cuando multiplico las magnitudes de los fasores en polar, y sumo los ángulos, que es lo que tenemos acá. Y división, divido las magnitudes y resto los ángulos, respetando también los signos. Es decir, si acá fuera 59.04, acá fuera menos 30, quedaría 59.04 menos 30, o sea, más 30. Entonces aquí haría 89. Entonces debo respetar los signos que componen nuestros fasores. Eso es clave. Si los signos no se respetan, no va a dar las cosas. ¿Listo? Entonces, esa es la manera de trabajar con fasores. Espero que haya quedado entendido el concepto de fasor, las operaciones y la forma, digamos, de escribir señales en el tiempo y transformarlas a fasores. Con los desfases, recuerden que los desfases son corrimientos a la derecha o a la izquierda que puede tener nuestra señal, dependiendo si el ángulo es positivo o negativo el desfase.
Entonces eso es lo que hicimos en este video. Espero que les haya servido, que hayan aprendido y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.